se ponen a ver algo del tema del día o nos preguntan algo. Vamos a estar conectados. Sería entonces de 6 a 8 el jueves. Sí. Y a partir de las 8 es la clase. Ustedes el jueves, las que van a estar conectadas son Alejandra y Guillermina. Sí, sí. Bien. Profe, le hago una consulta más. Yo el otro día le mandé un mail a Marcela pidiéndole el certificado de examen para el trabajo. No sé si lo recibió, no me contestó nada y no sé cómo hacer. Sí, los certificados los va a hacer en el mismo momento, el mismo día del examen, les va a emitir el certificado. No tengan problema con eso, no se hagan problema. Vi que en el foro de pautas de evaluación estaba, no sé si sería tu consulta, hay alguien pidiendo un certificado. Ya No, sabes. yo lo mandé un mail directamente al mail de ella, de donde nos dio la bienvenida. Está bien. Porque hay otra persona también solicitando un certificado para el trabajo a través del foro. Está al tanto de la gente que necesita certificado. Ah, está bien. Debe estar con el tema de carga de las preguntas, ocupada en otra cosa, pero el certificado se los va a emitir. Listo, gracias. Otra cosa, tienen que tener, no sé si Guille les comentó, tienen que tener calculadora, lápiz y papel a mano, porque por ahí no tienen que presentar el cálculo, no van a tener que adjuntar un archivo, enviar una foto, pero sí van a tener que hacer un cálculo y cliquear cuál es el resultado. ¿Sí? Ah, bueno, profe. No sé qué tanto cálculo habrá, pero bueno, sepan que por ahí tienen que escribir una reacción, fijarse, porque por ahí les habla de una redox y después les habla acerca del balance. Entonces, si ustedes no le equilibran, no van a poder responder las preguntitas que están a continuación. ¿Sí? No va a ser largo, pero por ahí algún desarrollo mínimo van a tener que hacer una hojita para ayudarse a buscar la respuesta. Bien. Ahí le voy a pedir a bienvenido AJP si puede pasarse a nombre y apellido o a nombre, porque si no, no sabemos con quién estamos hablando. Bueno, ¿tienen consultas? Profe, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Soledad? De la clase de las 2 a las 4, de las 2:30 a 4:30, que tuve que llevar a mi hija a rehabilitación. Quería saber si dilución entra en el parcial. No, no entra. Esta unidad que está pautada para esta semana no entra. Bueno, profe, gracias. De nada. Profe, le hago una pregunta. Sí. Del ejercicio 1 de mediciones 2, era, del último tema. La última pregunta dice, ¿qué significa que el nitrato de plata se encuentre en exceso? Lo que a mí se me ocurría preguntar es como que hay más cantidad de lo que se necesita para que se dé la reacción, ¿puede ser? ¿Con quién reaccionaba el nitrato de plata? Con el cobre. Y era una redox, entonces. Sí. Bueno, entonces vos tenés de nitrato de plata cantidad por encima de la cantidad estequiométrica respecto de la cantidad de cobre. Está bien, puede ser porque hay 2 moles. No, eso tiene que ver con la estequiometría de la reacción. Vos tenés que ver después qué cantidad pusiste. O sea, si vos vas a poner que cobre 0 se oxida a cobre más 2, bueno, en esa de mi reacción participan 2 electrones. Y como la plata se puede reducir a plata 0 y parte de plata más 1, vas a tener que balancear en la M reacción de la plata con 2
multiplicar toda la birreacción por 2 para que la redox cumpla el concepto de flujo de electrones. Una hemirreacción libera 2 electrones, la otra hemirreacción gana 2 electrones y eso queda balanceado desde el punto de vista redox. Eso es estequiometría pura y eso es independiente de cualquier pregunta. Yo te puedo decir que de cobre puse 1 kilo, 1 gramo o 1 mol y de plata lo mismo. Y fíjate que todo esto anterior que te expliqué no tiene nada que ver con los datos que pueda traer el problema. Sí, eso sí, la redox la hice bien. Me quedó la duda con la pregunta esa de qué significa que esté en exceso, que se encuentre en exceso. Claro. Bueno, reactivo en defecto, reactivo en exceso es esto, ¿no? Es tener en una mezcla donde los reactivos estén en contacto, no tener una cantidad estequiométrica, ¿sí? Y no tiene que ver con si es 1 mol o 2 mol, tiene que ver con cómo reacciona químicamente el reactivo A y el reactivo B. Si no tengo cantidades estequiométricas, de uno de los dos me va a sobrar. Bueno, ese que me sobra es el que le llamamos reactivo en exceso. Pero justamente poner que es porque en el balance va un 2 es una respuesta incorrecta, ¿está bien? Sí, no, yo puse lo primero que le dije, pero bueno, sí, está bien, lo tengo que modificar. Bien. Hola, profe, yo tenía la misma duda. Sí. Yo no lo podía responder mediante, digamos, el módulo que tenía, entonces investigué un poco y miré videos y demás, y encontré que, bueno, que no reacciona, digamos, a ver, que justo estoy leyendo, que el nitrato de plata se encuentra en exceso porque no reacciona completamente, porque sobra, ¿puede ser? Digamos, la parte que reacciona completamente y hay una parte que se quedó sin reaccionar porque no hay suficiente cobre. Claro, porque también, bueno, entré en un tema que también no lo vimos tampoco, pero puede ser que haya un reactivo limitante y esto. El que se agota primero es el que te dice hasta dónde llega la reacción. Ese es el reactivo limitante. Claro. O reactivo en defecto. El reactivo limitante vendría a ser el cobre porque no tiene tanto. Exacto. Ah, ok. ¿Sí? Pero tengan en cuenta que la cantidad, digamos, de quién está en exceso o quién está en defecto depende de las cantidades que yo ponga en interacción al margen de la ecuación química balanceada, ¿sí? ¿Eso quedó claro? Mezclando cobre con plata, yo tengo 3 opciones, ¿no? Que tenga cobre en exceso y que no me quede nada de plata. Que tenga plata en exceso, que no me quede nada de cobre, o puede ser que ponga una cantidad justa estequiométrica y entonces todo el cobre reacciona con toda la plata. Y eso es independiente de la ecuación química balanceada. Sí, profe, entonces dice, ¿es necesario determinar su masa? No, porque si tenés en exceso se supone que no hace falta determinarla. A ver, vamos a chusmearlo a ver cómo es el ejercicio integral. ¿Sabés qué página está? ¿De qué guía es? ¿Me dijiste? Es la primer página, digamos. La 82, página 82. Bueno, ahí le buscamos. A ver. Empieza en la 81 el ejercicio y la pregunta está en la 82. Bueno. Ahí les comparto pantalla. Bien, dice, equilibra la siguiente ecuación por el método de ion-electrón. Nitrato de plata más cobre, nitrato cúprico más plata. Dice, ¿qué masa de nitrato cúprico se formará por la reacción completa de 26,8 gramos de una muestra de un mineral que tiene una riqueza del 90,6% de cobre con un exceso de nitrato de plata?
Bien, completa el esquema y demás. Y después, ¿qué me pregunta? ¿Qué significado tiene? Bueno, a ver. Vamos a hacer la primera parte del problema. Acá está. Corto. Lo llevo para poder escribir. Bien. A ver. ¿Se ve mi pantalla ahí? Sí, profe. Sí, se ve. Bien. Lo primero que yo voy a hacer es discriminar una serie de etapas que me resultan muy convenientes para poder analizar este tipo de problemas u otro problema futuro, ¿sí? Que es cuando yo tengo mi reactivo se encuentra con cierta impureza, o sea que se encuentra en una mezcla con otra cosa, cuando mi reactivo se encuentra formando una solución, diluido en una solución. Después, lo que tiene que ver con el planteo químico. Y por último, preguntas vinculadas con, por ejemplo, exceso y defecto o incluso rendimiento. ¿Sí? Bien, fíjense que yo primero me voy a hacer una idea visual de esto que me está planteando el problema. Y voy a decir, dice, ¿qué masa de nitrato cúprico se formará por la reacción completa de 26,8 gramos de una muestra de un mineral que tiene una riqueza de 90,6% de cobre? Entonces, yo primero voy a hacer como si fuera un mineral, un fragmento de una muestra, y esta muestra yo conozco el peso de la muestra, pero tengo que detectar claramente que el peso no es de cobre, ¿sí? Sino que esto está pesando 26,8 gramos y yo sé que es 90,6%, como es una muestra sólida, peso en peso, ¿sí? Entonces, una pregunta que me resulta sumamente útil es extraer de acá lo que efectivamente me importa, para luego hacer la ecuación química y demás. Porque este porcentaje peso en peso es justamente del metal que a mí me importa. Para no andar migrando el dato 26,8 por todos lados en una ecuación química cuando en realidad esos 26,8 no son todo cobre. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de cobre en esa muestra? ¿Le hicieron a la cuenta? ¿Cómo sería la cuenta? En palabras, ¿cómo sería? Profe, para determinar la pureza, dice. Sí. Yo dice que en 100 gramos de cobre hay 90,6 gramos de cobre puro. Entonces, vamos a modificar esa expresión y vamos a agregarle muestra. Vos decís que en 100 gramos de muestra, vos tenés 90,6 gramos de cobre. El cobre es cobre. Cobre puro es cobre. Entonces, 96 gramos de cobre, cobre cero. Así. Pero vos no tenés 100 gramos de muestra. Vos tenés 26,8 gramos de muestra. Sí. Gramos de muestra y eso me da una cantidad X. ¿Cuánto te dio? 24,3. ¿Ya está redondeado esto o cómo te...? Sí. ¿El número cómo era? 26,8 por Ahora te hago de vuelta si quieres. dividido 100. Ya lo hice yo, no tengo problema. Ah, 24, 28, 28,08. Bien, esto es lo que me dice la regla de 3 y lo que me dice la calculadora, ¿correcto? Ahora sí, aplico las cifras significativas, observamos que en 90,6 tenemos 3, en 26,8 tenemos 3, y en 100, ¿cuántas tenemos?
No cuenta eso. No cuenta. Muy bien. Entonces, ahora sí, con ese criterio, este resultado va a ser 24,3 gramos. ¿De qué? De cobre, ¿sí? De cobre puro. Y ya con esto yo me desvinculo del dato de muestra, ¿sí? Y me está diciendo también que yo tengo exceso del otro reactivo, exceso de nitrato de plata, ¿sí? Me dicen, entonces ahora en vez de yo pensar que tengo 26,8 gramos de una muestra, bla, 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 yo ya sé que tengo 24,3 gramos de cobre. ¿Eh? Y me están preguntando, la masa de nitrato cúprico que se formará cuando reacciona completamente esta cantidad de cobre. Bien, yo podría tener esta problemática y también podría tener una segunda problemática, que es que el nitrato de plata, por ejemplo, me lo den en una solución. No es el caso, pero para ya pasarle lista a un tipo de problema bastante común. Que digan, no, el nitrato de plata es una solución, ¿sí? Que es tanto por ciento molar. Entonces, en vez de quedarme con el volumen de la solución, tanto por ciento molar, yo lo que haría sería extraer de esta solución concretamente cuántos moles de plata tengo. ¿Para qué? Para seguir al paso 2, que sería plantear la reacción química balanceada, ¿no? En este caso, tenemos que hacer un balance redox. No vamos a detenernos en este caso, ustedes me van a decir cómo quedó la reacción. ¿Cómo queda la reacción redox completa? Nitrato de plata, Sí. 2 de nitrato de plata, 2 nitrato de plata más cobre, cobre, me da nitrato de cobre nitrato de cobre, más 2 moles de plata. más 2, vamos a hacer así. Este 2, que es un producto de mis reacciones, más 2 moles de plata. ¿Estamos ahí? Bien. Ahora, yo acá voy a utilizar otra expresión equivalente a este balance estequiométrico, ¿sí? O sea, en vez de poner la parte de fórmula, voy a decir que también podría expresarlo como que tengo 2 moles de nitrato de plata que reaccionan con un mol de cobre para darme un mol de esta sal, de nitrato cúprico, y 2 moles del sólido de plata, ¿sí? 2 moles de plata. Bien, también lo puedo pasar a masa, porque si tengo moles, puedo pasarlo a masa. Si yo tomo a la plata como 107, me va a quedar 107 más 14 más 16 por 3, eso me da 169, y como tiene un 2 adelante, voy a multiplicar todo por 2. Eso me da 338 gramos, o sea, poner 2 moles o poner 338 gramos es equivalente. Profe, ¿las masas conviene redondearlas cuando las calculamos ahí? Las masas te las van a dar en el costado del examen, arriba o abajo, te las van a dar asignadas. Ah, bueno. Después me las acuerdo ahora, pero si no, no. De hecho, no me acuerdo del cobre. ¿Cuánto pesa el cobre? ¿63,5 puede ser? 63, sí, como 54, sí. Bien, 63,5. Entonces voy a poner acá. Como es uno solo, es un mol, 63,5 gramos. Bien, vamos a observar acá. ¿Cómo me va a quedar nitrato? Nitrato cúprico. Bueno, va a ser 14 más 16 por 3. Todo eso por 2. Más la masa del mol de cobre, 63,5. Eso me da 187,5. Vamos a aprovechar y extender esto. 187,5
2,5 gramos. Y 2 de plata, siendo que cada plata la contabilicé como 107, me va a dar 214 gramos. Ahora, si esta ecuación química, y esto es un dato importante ya para incorporar, se encuentra al 100%, la masa que entra de reactivos, la suma de las masas de reactivos, tiene que coincidir con la suma de las masas de los productos. Así que haré la cuenta. Del lado izquierdo tengo 338 más 63,5. Eso me da 401,5. O sea, de este lado me da 401,5 gramos. Y del otro lado tenemos 187,5 más 214. 401,5. Uno podría decir, pero si ya lo planteaste, que tiene que dar lo mismo, porque está al 100%, la masa que entra igual a la masa que sale, ¿para qué lo calculás? Bueno, lo calculo justamente para cerciorarme que lo cumpla, Pues yo acá podría tener una ecuación química mucho más grande, y este paso es un paso muy útil, porque yo puedo darme cuenta si metí la pata. Tengan en cuenta que si en una ecuación química yo me salté una molécula de agua, capaz no lo veo a simple vista, o me falta un hidrógeno, sumé mal, y acá va a saltar la ficha porque no va a coincidir la masa que entra con la masa que sale. Así como puse cantidades molares, puedo poner su equivalente en cantidad de partículas, porque sabemos que un mol tiene 6,023 o 6,022 por 10 a la 23 de lo que sea, porque es la unidad de mol. Así que yo de este lado, al poner que ingreso 2 moles de nitrato de plata, también puedo anotar que ingreso 2 veces el número de Avogadro de moléculas de nitrato de plata. N mayúscula A mayúscula es equivalente a 6,023 por 10 a la 23. De este puse un mol de átomos de cobre para producir un mol de sal, de esta sal, y 2 moles de esta otra sal. Ya podrían estar impacientándose. No hace falta escribir todo el número de Avogadro, se puede escribir así. Se puede escribir así. Profe, si pregunta cuántas moléculas, ¿se refiere a eso? Exactamente, te lo voy a anotar acá. Un N mayúscula A mayúscula equivale a 6,022 por 10 a la 23. ¿Sí? Es una forma que vos tenés de abreviarlo. Bien, ahora yo puse en un cuadrito todo esto y recordemos que está al 100% y otra cosa más. Todo esto es independiente de mi problema en particular, porque esto es estequiometría pura. ¿Necesité saber qué reaccionaba y cómo? Sí, porque si no, no tenía cómo plantear la ecuación redox que me balanceaba esta ecuación en particular. ¿Está claro? Ahora vayamos al problema del ejercicio. El problema me dice, la masa de nitrato cúprico, que se formará cuando reaccione el cobre en exceso de plata. Entonces, yo ya me olvido que el cobre venía en una muestra y voy a poner concretamente la cantidad de cobre que tengo, por fuera de esta regla de estequiometría donde todas las unidades son interconvertibles. Entonces, debajo de cobre, yo voy a anotar lo que tengo de cobre. ¿Cuánto tengo de cobre? 24,3 gramos. Bien. Y me están preguntando la masa de nitrato cúprico que se formará. Entonces yo vengo a la regla de 3, a la ecuación química, voy al nitrato cúprico y debajo del nitrato cúprico, ¿sí? Voy a hacer así. Yo quiero saber cuánto de nitrato cúprico voy a obtener y como me pregunta la masa, le voy a poner en gramos, ¿sí? Bien, ¿yo puedo establecer un vínculo directo entre estequiométrico de masa de cobre con masa de nitrato cúprico? No entiendo lo que quiere decir, profe. Yo tengo que calcular la masa de nitrato cúprico, porque es la pregunta, ¿sí?
Entonces digo, bueno, ¿cómo relaciono cobre con nitrato cúprico si yo sé que el cobre no reacciona con el nitrato cúprico? De hecho, el cobre reacciona con la plata. Entonces, más de una vez están como jugando con estas variables. Y es más, te da la masa de cobre y te pregunta la masa de nitrato cúprico, pero te podría dar la masa de cobre y preguntarte los moles de nitrato cúprico. Y entonces ahí pasan todo a mol, pasan todo a gramo, ¿sí? Este lo resuelvo yo y después planteo otro similar acá mismo para que me lo vean ustedes. De vuelta la pregunta, profe, ¿cómo fue? La pregunta es la que está en el ejercicio. Sí. Es esta. Lo de La vincular, masa de nitrato cúprico. claro. Sí. Pero no Sí, esa entendieron la pasamos con regla de 3, la de la masa de nitrato cúprico. ¿Y qué cómo sería? vincular. La pregunta ¿Cómo? es qué vinculan. Claro, eso es lo que no Y bueno, si con 63,5 gramos de cobre van van va a a producir 187,5 gramos de nitrato cúprico, en Sí. 24,3 gramos de cobre, ¿cuánto van a producir? Ahí va. exactamente. Yo Ahí hice va. lo mismo. A eso quería llegar. Si yo tengo 2 moles de nitrato de plata, puedo decir que tengo 338 gramos de nitrato de plata, puedo decir que tengo 2 veces el número de Avogadro de nitrato de plata. Y así con cada una de estas columnas. Después lo que yo hago, por lo general, es un abordaje en la fila. 2 moles reaccionan con 1 mol para producir 1 mol y 2 moles. O 338 gramos reaccionan con 63,5 gramos para producir 187,5 gramos de este compuesto y 214 de este otro. Pero ahora crucemos la información. Si cada columna tiene unidades equivalentes, expresiones que me hablan de lo mismo, y toda la ecuación química, toda la caja está balanceada, yo puedo hacer un juego de relación y puedo decir 2 moles de nitrato de plata reaccionan con 63,5 gramos de cobre para producir 6,022 por 10 a la 23 moléculas de nitrato cúprico y, conjuntamente con eso, producir 2 moles de plata. Que si yo no lo hiciera a través de esta tablita, tendría que tener en la cabeza todo lo que son las relaciones químicas muy, muy claras, o lo que pasa siempre, pasan todo a moles, después pasan todo a gramos, después pasan todo a molécula, y después vuelven a pasar todo a moles. Pierden 14 días en ejercicios, y los números se les van poniendo cada vez más feos, porque se les va, cada vez que redondean, es una modificación al número final. Si ustedes plantean así, podemos buscar un vínculo entre especies, ¿sí? En este caso, entre reactivos y productos. ¿Dónde está el secreto? Detectar la unidad del dato y la unidad de la pregunta. El dato me lo dieron en masa. ¿Por qué? Porque puedo extraer de la muestra la masa de puro. Y la pregunta me la hacen en masa. Entonces voy a marcar acá masa. ¿Qué tendré que hacer? Bueno, en la estequiometría de reacción, buscar una unidad, digamos, una equivalencia estequiométrica de masa, masa. Y la tenemos acá presente. Entonces ahora sí, por ahí se hace más visible. Si 63,5 gramos de cobre producen en exceso de nitrato de plata, o sea, sin considerar el otro reactivo, 187,5 gramos de nitrato cúprico, 24,3 van a producir X cantidad. ¿Se entiende? Sí, Veamos otra pregunta. Te voy a preguntar acá, al costado. Pregunta A. Moles de nitrato de plata que reaccionó. Nitrato de plata, ahí nomás. Y también voy a preguntar otra pregunta, porque me levanté, pregunto. B. Moléculas de plata formada.
moléculas de plata. Bien. Vayamos a la pregunta 1. ¿Cómo calculo los moles de nitrato de plata? Si seguimos esta lógica, ¿no? ¿Qué tendré que detectar? ¿Cómo sería el planteo? ¿Cómo lo harían? A ver. Pero no son los 2 moles que están ahí. No, eso es el balance estequiométrico. Pero vos, para que reaccionen 2 moles, tenés que poner 63,5. Fíjate que todo lo que está en el cuadro, por eso hice el cuadro, no lo podés tocar. Es una No, no. moneda de cambio que es independiente de tu problema. Los moles que reaccionan con 24,3 serían la pregunta. Exacto, porque tu problema está vinculado con tu dato. Está bien, está bien, está bien. Y esto está buenísimo porque volvió a saltar la ficha del balance estequiométrico. Bien, ahí cuando quiso volar ese concepto equivocado le pegamos un tiro. Puf, cayó. ¿Cómo hacemos esto? Yo tengo 24,3 gramos de cobre y quiero saber con cuántos moles de nitrato de plata reaccionó. ¿No podemos pasarlo a gramos? No, no hace falta. No ¿Alguien se más? averiguan los gramos, pero del nitrato. No, no hace falta. Puedo calcular directamente los moles y les voy a decir cómo. Así como yo tenía el dato en gramos y la pregunta en gramos, busqué un vínculo dentro de la tabla gramo-gramo, ahora vuelvo a tener el dato en gramo. ¿Sí? Pero la pregunta está en mol. Entonces, ¿qué voy a buscar arriba en la estequiometría? Un vínculo gramo-mol. Porque así como 2 moles de nitrato de plata reaccionan con 1 mol de cobre, también es cierto que 2 moles de nitrato de plata reaccionan con 63,5 gramos de cobre, ¿sí o no? Si es estequiometría. Sí, es así. Entonces, ¿qué podré hacer ahora? Digo, bueno, a mí me están preguntando plata. Entonces, nitrato de plata. Abajo de nitrato de plata, voy a poner un casillerito. Y yo sé que la respuesta de nitrato de plata me la pidieron en mol. ¿Conozco una relación gramos-mol? Sí, conozco una relación gramos-mol. Yo sé que 63,5 gramos de cobre reaccionan con 2 moles de nitrato de plata. Entonces voy a seguir esa secuencia. Si 63,5 gramos de cobre reaccionan con 2 moles de plata, entonces 24,3 gramos de cobre van a reaccionar con X moles de plata. Y ahí le quedó la regla de 3. ¿La ven? Sí, profe. Sin andar paseando las unidades. Y es más, ya habiendo dejado muy en el pasado el tema este de la pureza de la muestra original, que más de una vez lo arrastran y lo arrastran y lo arrastran. Ya hablé de cobre. Una vez que hice la extracción, ya me quedé con cobre. Y a ver cómo me calculan las moléculas de plata que precipitan. Moléculas. ¿Cómo sería? Se resuelve esa regla y después, o sea, para conseguir los moles. No me preguntaron las moles, me preguntaban las moléculas. ¿No sería que con 63,5 gramos de cobre Sí. precipitan 2 números de Avogadro de plata? Entonces, Ahí con va, yo, bien. Busco, digamos, podría ser lo siguiente. Podría anotar debajo de plata, ¿no es cierto? Un casillero que tengo que completar. Y yo sé que acá voy a tener que poner moléculas. Moléculas, ¿sí? Entonces, a esto lo marco como que, bueno, la pregunta me la están pidiendo en moléculas. Y el dato
me lo están dando en gramos. ¿Conozco un vínculo gramos-molécula? Sí, como recién me dijeron. Yo ya sé que un número de Avogadro, acá no, justamente acá no, al revés, que 63,5 gramos de cobre producen un número de Avogadro, o sea, 6,022 por 10 a la 23 moléculas de plata. Entonces, esta cantidad de gramos, X. Esa sería la regla de 3 que habría que plantear. Si 63,5 gramos de cobre producen, en este caso, 2 veces el número de Avogadro de moléculas de plata, entonces mis 24,3 gramos de cobre van a producir X cantidad. La mayoría de las veces, ¿se entiende hasta acá? Sí, profe, podemos sacar todo del cuadrito. A eso iba. La mayoría de las veces, si hacen esto con cuidado y les queda todo compaginado, las reglas de 3 simple, la gran mayoría de las preguntas salen utilizando, digamos, quedan explícitas las reglas de 3 simple que tienen que hacer. Y pasean menos datos y redondean menos veces. ¿Se entendió? Sí. Bueno, genial. Dejo de compartir entonces. Les digo una cosita antes de seguir. Aquel que necesite certificado de examen lo tiene que solicitar al mail de la profe con el número de DNI, ¿sí? Mándenle el nombre, el apellido completo y el número de DNI. Así ella se los hace y se los envía a su casilla de correo cuando se presentan, ¿sí? Así que preséntense a rendir. Es condición que se presenten a rendir. No que les vaya bien, pero sí que el día del examen se conecten. El examen es a la hora de la cursada, sí. El examen de esta comisión es el jueves a las 18 horas. Y en simultáneos va a estar abierto, en simultáneo digo porque tienen que entrar a campus, va a estar abierta esta sala de Meet, por si alguno tiene algún inconveniente, va a encontrar acá a los docentes, que para ustedes son Guillermina y Alejandra. El horario del examen que es a las 6 en punto, ¿no? Sí, abre el cuestionario directamente porque está seteado así. A las 18 va a abrir el cuestionario. Igual mañana seguramente ya vean las pautas. Como mañana rinde la primera comisión, Sí. no recuerdo el horario de la comisión de mañana, pero es a la tarde. Así que seguramente revisen a la mañana, pero si no, al mediodía ya seguro estará. La comisión 2 rinde el jueves a las 14, ¿sí? Cada cual tiene que rendir en su comisión, ¿sí? Porque se habilita el cuestionario para los alumnos de esa comisión, si ustedes ya tienen asignada la comisión. ¿Alguna duda de eso? No. Espero poder hacerlo de 10 nada más. No escuché. Espero poder hacerlo de 10 esta vez. Pero por supuesto, positivo. Obvio, profe, Sí. Sí, con fe y con estudio. Pero sí. Lean atentamente las consignas. Porque después se agarran la cabeza y dicen, ay, no, yo lo sabía, me pareció que decía, y agarran para cualquier lado. Ay, no, profe, no diga eso, que eso es lo que me suele pasar a mí. De despistados, de apurados. Por eso, tómense el tiempo para leer la consigna y después respondan, les va a alcanzar el tiempo. Profesor, usted lo hizo, ¿no? Dice. No. Ivana, sí, es hasta las relaciones cuantitativas 2, hasta ese tema. No entra el tema de hoy.
pero no entra en del jueves, después sí, por eso les digo, después se tienen que poner al día con todo lo que no vieron. El recuperatorio es el que figura en cronograma, sí. Exactamente. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, una consulta. La parte práctica de la materia, ¿cómo se va a rendir? La parte práctica se rendirá al finalizar los trabajos de laboratorio. Entiendo que de manera integral con todos estos temas, porque vieron que es acumulativo. No sé, porque como no se sabe bien cuándo uno va a ir a la parte experimental, como que hay determinadas cosas que dependen de cómo avance este tema de pandemia y de que nos habiliten a poder ir al laboratorio. ¿Sí? Vayamos de a poco, rindiendo estos temas y después vemos el de laboratorio. No, como la materia es de clase B o es de clase C. Entonces, hasta no tener la práctica aprobada, no se aprueba la materia. Si pasa como en el cuatrimestre pasado, les dan como un aprobado condicional para que ustedes no se atrasen en la carrera y puedan seguir cursando las que siguen. ¿Sí? Pero estrictamente no tiene, el que promocione todavía no tiene pasada la nota de promoción y el que tenga aprobada la cursada tampoco tiene regularizada, como se dice, la cursada. ¿Sí? Repasaron todo, sistemas materiales, nomenclatura, ¿sí? Relaciones, a ver. Sí, pero me imagino que vienen haciendo un resumen y que esos cuadros de ayuda a memoria que están en amarillo los ayudan. Las reacciones químicas, ya sabemos clasificarlas, sabemos, ¿sí? Que, no sé, una reacción de combustión, sí o sí tiene que haber oxígeno como reactivo y sí o sí agua y dióxido de carbono como productos en una combustión completa. Una reacción redox, ¿sí? Tiene que haber una transferencia de electrones, un flujo de electrones. Definiciones: agente oxidante, agente reductor, ¿sí? Aquel que sea un agente oxidante está oxidando a alguien, por lo tanto él se está reduciendo. Todas esas cosas que fuimos discutiendo, lo saben, lo tienen ahí, ¿sí? Es como que si les tomáramos oral hay que sacar las cosas a tirabuzón, porque sabemos que están ahí, pero ustedes como que tienen que encontrarlas y traerlas a la palabra, ¿sí? Pero van a estar en su salsa, porque van a estar enfrentados a un examen que es un formulario, o sea, bien con la tecnología, por eso digo en su salsa, ¿sí?
Para la gente más grande por ahí es más complicado ir a encontrar el cuestionario que responderlo, porque el problema más grande lo tiene con enfrentarse a las herramientas tecnológicas, pero para ustedes eso no es problema. No va a ser oral, van a manejar los tiempos. Yo creo que se van a sentir cómodos rindiendo este examen. Después se va a poner un poquito más complicado. El segundo es más difícil. El segundo, o sea, son acumulativos, vas teniendo mayor cantidad de temas y tal vez en algún momento va a haber que evaluar el desarrollo de un problema, ¿sí? En este caso, al no tener que, si no van a tener que subir archivo, no se les va a evaluar los pasos de ningún problema. Va a ser más cortito, harán alguna cuenta y responderán algún número, pero no va a estar tan complicado como que tenga muchos pasos o que haya que evaluar. Sí, un problema muy extenso. Por eso les digo, rindan tranquilos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. A mí me cuesta un poco molaridad. Quisiera saber si podríamos hacer el ejercicio 25. De la guía de molaridad, de Sí. las unidades químicas de concentración. El ejercicio. El 25. Y sería página, ¿te acordás? ¿Lo tenés a mano? 53 puede ser. Agarra bien, de la 49 a la 56. 50. ¿Lo tenés a mano ahí, Vera? Estoy buscando. Mira, lo busco yo también. Ahí puso un mensaje para uno de los participantes, para bienvenido. ¿Bienvenido es tu apellido o es un nombre que te pusiste? Porque, digamos, la clase es abierta claramente, pero al menos está el nombre o el apellido del que está presente. Sí, Si no lo podés cambiar ahora, anotanos quién sos, así sabemos quiénes están presentes en la clase. Es Palacio Joel. Palacio Joel. Sí. Los puntitos creo que se cambian, ¿no? Yo a los que tenían seudónimos los anoté el primer día, estaba buscando a ver quién era, porque yo lo que hago es con las capturas después traduzco, hago la traducción de los nombres. Sí. Ariel, que era Megalomaster, lo cambió. Ya lo vemos. Bien. El número del ejercicio de vuelta me perdí. El 25, profe. 25. 25. ¿Cuántos gramos de ioduro? A ver si me deja copiar. No me deja. ¿Cuántos gramos de ioduro de zinc se deben disolver para preparar 250 mililitros de una solución acuosa 0,150 molar de la sal? La sal es ioduro de zinc. Tengo esto. Por lo tanto, la masa molar la puedo conocer, conozco su fórmula. Quiero una solución 0,150 molar. Fíjense que es una unidad de concentración que tiene 3 cifras significativas. Ya voy teniendo datos, ¿no? Voy sacando todos los datos. Quiero una solución de ioduro de zinc. 0,150 molar. Y el volumen que quiero es de 250 mililitros, así. Quiero preparar 250 mililitros, también 3 cifras significativas en el volumen. Me podrían haber dicho 250,0, porque un matraz mide con esa precisión. En este caso me dijeron así, 3 cifras significativas. Esos son valores que sí tienen cifras significativas porque para poder determinarlos uso material de laboratorio y el material de laboratorio me acota respecto de las cifras
¿sí? Con que yo voy a expresar los resultados. En este caso, el volumen lo mido en el laboratorio y lo estoy tomando con esas cantidad de cifras. ¿Algo más? No. Tengo la sal, que me pregunta directamente cuántos gramos. Entonces, como no me habla de un reactivo y de una pureza, se supone que está puro, ¿sí? Si no, me tendrían que decir los datos de la etiqueta de algo comercial. La riqueza, como habló Guillermo en el problema anterior, o la pureza. En este caso, directamente, si yo hago el pasaje de lo que significa tener una solución de concentración 0,150 molar, significa que esa solución contiene 0,150 moles de este soluto, que es el ioduro de zinc, en 1000 mililitros de solución. Eso quiere decir ese dato de molaridad. Conozco que cada 1000 mililitros de solución preparada, ¿sí?, contiene 0,150 moles del soluto. Bien, si yo quiero preparar entonces 250 mililitros, hago una regla de 3. El tema es que de la regla de 3 voy a saber cuántos moles, pero no voy a saber cuántos gramos. Lo único que me queda es hacer otra regla de 3 que vincule la masa molar. Tengo que buscar cuánto pesa el zinc, cuánto pesa el yodo, ¿sí? Ver que tengo 2 yodos en esa fórmula, sacar la masa molar o peso molecular y decir que un mol contiene tantos gramos, los moles que yo tengo que poner en 250, ¿a cuántos gramos equivalen? Ah, me faltaba esa relación, porque sí había hecho, sí, lo del mol, me daba un mol, 319 gramos. Esperá, a ver. Vos, si en 1000, esta se plantea al revés, si en 1000 mililitros de solución yo tengo 0,150 moles del soluto, tengo que plantear eso, en 250 mililitros de la solución tendré X. ¿Esos moles cuántos te dan de soluto? X a qué es igual. Es 0,150 dividido 4, ¿no? Creo que sí. 250 por 0,150 dividido 1000. Eso a mí me da 0,0375, si se ve en la cuenta. Y mantengo 3 cifras significativas, ¿no? Moles del soluto. Y el soluto es este ioduro de zinc. Ahora tengo el dato en moles. Yo sé cuántos moles tengo que tener en 250 que quiero preparar. De manera tal que esa relación, acuérdense de la definición de molaridad, son moles sobre volumen. ¿Qué significa eso? Ojo con esto. Significa que yo tengo 0,150 moles sobre 1000 mililitros, o sea, litro de solución, y eso es igual a tener 0,0375, me puse un 4, moles en 250 mililitros. Eso es equivalente. Estoy diciendo que si cada 1000 tengo 0,150, cada 250 mililitros tengo 0,0375. Por eso vale la igualdad. Yo lo saqué de la regla de 3, son proporciones. Si hubiera querido preparar 2 litros, o sea, 2000 mililitros, tendría que tener el doble de moles de lo que tengo por litro. Como quiero preparar la cuarta parte del litro, tengo que tener la cuarta parte de los moles que tenía en el litro. De manera tal que la relación moles que pongo, volumen al que llevo, siempre me termine dando el mismo M, la misma molaridad. Y eso es lo que les decimos siempre. Yo tengo un litro, separo una porción y el volumen me cambia y los moles que me llevé también y me cambian en proporción. Si yo no le agrego agua, no la diluyo, ni le evaporo solvente, no la concentro, significa que la concentración no varía. Es como si tomás la botella de gaseosa y tenés una botella de 2 litros y cuarto y servir vasos. En los vasos hay la misma gaseosa que había en la botella. Le ponés menos volumen, ¿sí? Pero no cambiás la concentración. ¿Cuándo se diluye? Cuando le agrego cubito.
Sí, le estoy agregando agua, el cubito se derrite y en definitiva me termina diluyendo la gaseosa, es asquerosa para mí. Prefiero tomarla caliente y no ponerle agua, agregarle hielo. Pero, ¿entienden bien el concepto? No cambia la concentración si yo lo que hago es repartir porciones. Eso es lo que están buscando, ¿sí? Ahora, para preparar un volumen más chico, ¿qué cantidad de moles tengo que tener? 100.000 son 0,150, en 250 mililitros serán 0,0375 moles. De manera tal que mi definición de molaridad no se altera. Los moles por unidad de volumen, por ese volumen que yo tengo, ¿sí? Termina dando siempre 0,150 moles litro. Ahora, me falta pasarlo a gramos. Ahora yo sé que en 250 mililitros tengo esa cantidad de moles. Un mol de este soluto pesa, y no me acuerdo cuánto pesa el zinc, 65 creo que pesa el zinc. El yodo pesa 137. Sí, 65,3. Pesa aproximadamente 339, no me acuerdo los pesos. El yodo Ok. El yodo 18,99. No, el peso. 319,2. 126,90. 126,90, sí, 127, si querés poner. 127 por 2. Y el Sí. zinc 65,4. 319,4 aprox, hice la cuenta. 319,4 Sí, profe, gramos. 319. Bien, gramos pesa el mol de este soluto. Yo sé esa relación. Al haber calculado la masa molar o peso molecular, sé los gramos que tengo por cada mol. Entonces, los 0,0375 moles que a mí me permiten preparar los 250 mililitros, ¿a cuántos gramos de sal equivalen? Como yo no voy a pesar moles, voy a pesar gramos, lo calculo en moles, o sea, en cantidad necesaria, y voy y busco su equivalencia en gramos a través del uso de la masa molar. ¿Cuánto les da eso? 319,4 por 0,0375. 12 gramos puede ser. A mí me dio 11,9775. Sí, a mí igual. Otra vez, ¿con cuántos dígitos lo tengo que expresar? Recuerden que la masa molar tiene infinitas cifras, perdón, ¿sí? O sea, no tiene que ver con las cifras significativas. Lo que tiene cifras significativas es el número de moles ahí, tiene 3. Con lo cual, 11,9775 se redondea a 12,0. Porque lo tengo que expresar con 3 cifras. Exacto, 12,0 gramos de soluto, que es el iodo de zinc. ¿Sí? No se hagan mucho lío con molaridad. Gracias, profe. ¿Está? Bien. Sí, profe. Estaba viendo cómo cambiar el nombre de usuario y no lo encuentro. Me parece que está vinculado con cómo se creó la casilla de correo. Sí se podía, en Zoom se puede, y en Jitsi Meet en su momento también se podía. Acá no encontré. Cambiar fondo, cambiar diseño. No sé. Se debe poder, pero anda a saber. Hay pregunta Florencia Mendoza si quedan 12,0 porque se redondea. Claro, porque la respuesta era 11,9775 gramos. Y ese número hay que redondearlo, hay que expresarlo con 3 cifras significativas. Entonces, te queda finalmente 12,0 gramos, redondeado, sí, expresado con 3. Bueno, no te preocupes, porque ya sabemos. Yo me tuve que ir a fijar porque no me acordaba quién era. Pero lo tengo en la lista.
Yo soy muy de los sobrenombres, ¿viste? De pipi, pupi. Agendar así Se te y... incorporó con el chip madre. ¿Qué te pasó? Claro, sí. Y es un lío, ¿no? Y aparte hay muchos nombres repetidos en el trabajo, entonces lo terminás Claro. distorsionando para agendar. Lo que pasa es que con los alumnos y con todos los cursos se hace mucho lío recordar Sí, el sobrenombre. sí. No, seguí saliendo igual, no importa. En el ejercicio, fíjense el ejercicio 24 de esta misma guía, que les dice, calcula la molaridad de una solución que se obtiene disolviendo y les da una masa de cloruro de sodio y la disuelven en agua hasta completar 6,00 litros de solución. Ahí directamente les da 175,35. Les dice, tienen 175,35 gramos de cloruro de sodio y completan, les da esa masa de sal y completan a 6,00 litros de solución. ¿Qué quiere decir completo A? No es que le agregan 6 litros de agua, ¿sí? Pesan la sal, la disuelven, la llevan en volumen a un matraz, entendiendo que haya un matraz de 6 litros, es un poco mucho. Pero bueno, con algún recipiente, algún material de laboratorio, habrán medido 6 litros de solución. ¿Qué tienen que hacer? No hace falta expresarlo y hacer muchas reglas de 3 para llevarlo al litro. Si con la masa molar pasan esa masa de cloruro de sodio a moles, a cantidad, ¿sí? Pasan a moles de cloruro de sodio, directamente dividen esos moles por los 6 litros y la relación de todos esos moles que quedaron en 6 litros, cuando hagan la cuenta les va a dar la molaridad, les termina quedando moles por litro. Una vez que lo pasan con la masa molar, van a la definición de molaridad, número de moles que uno tenga, ¿sí? O cantidad, sobre volumen expresado en litros. ¿Qué quiere decir? Lo dividen por un volumen expresado en litros, ponen la cantidad de moles arriba y lo dividen por los 6 litros y cuando hagan la cuenta, en definitiva les va a quedar en moles litros, que es la definición de molaridad. Si no, lo hacen por regla de 3, pero para hacerlo por regla de 3, primero van a pasar los gramos a moles y después van a decir que esos moles están en 6 y en un litro cuánto tengo. Si usan la expresión de molaridad, directamente hacen la cuenta sobre la expresión. Es lo mismo que cuando ustedes tengan un porcentaje peso en peso. Ustedes tienen para una solución un porcentaje peso en peso y el valor de la densidad de la solución. Para calcular el porcentaje peso-volumen, ¿qué van a hacer? Pueden hacer reglas de 3, pero pueden aplicar la formulita. La formulita que les dice que la densidad de la solución por el porcentaje peso en peso es igual al porcentaje peso-volumen. Entonces ahí voy más rápido, porque yo sé que el porcentaje peso en peso por la densidad de la solución, que no es una unidad de concentración, solo vincula masa con volumen de solución, me permite pasar de una unidad a la otra. Entonces obtengo el porcentaje peso-volumen. Y el porcentaje peso-volumen son gramos en 100 mililitros de solución, gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Si yo multiplico eso por 10, me da los gramos por litro. El porcentaje, fíjense cómo hay una vía rápida de resolver problemas. El porcentaje peso-volumen por 10 me da los gramos por litro. Y los gramos por litro, ¿sí? Dividido, no, gramos por litro, dividido, dije bien, la masa molar o peso molecular les da los moles por litro. Porque gramos por litro sobre gramos por mol les termina quedando en moles litro.
Entonces puedo llegar a molaridad desde porcentaje, peso en peso y densidad de una solución, convierto a porcentaje, peso, volumen y ya estoy expresando por unidad de volumen la solución. Entonces lo empiezo a convertir, me voy a gramo litro y la relación entre el gramo litro y el mol litro me la da justamente la masa molar, pasar esos gramos a moles. Pueden hacer un sinfín de reglas de 3 o pueden usar estas expresiones que vinculan las cantidades. Un problema puede ser tan corto o tan largo como ustedes lo hagan. ¿Sí? Cuantos más cálculos hacen de más, invierten un montón de tiempo y tienen más chance de equivocarse. Porque van, vuelven, dan mucha vuelta por ahí sin terminar de entender para dónde tienen que ir. Tienen un pequeño resumen en la nueva unidad, en la de disoluciones, acerca del uso de fórmulas. Aprovechen y por ahí, ya que están consultando esto, fíjense ese resumen que les va a servir para utilizar las fórmulas. Exacto. ¿Qué otras dudas tienen? ¿Con las redox cómo anduvieron? Porque hay algo que es fundamental. La redox la recién. Más o menos, profe. ¿Qué pasó? A mí me quedaron algunos sin resolver. ¿Pero no salieron? No. No. Bueno, y entonces pregunten si no salieron. A ver, si intentaron y no salieron, necesitan por ahí un empujón y por ahí les viene bien refrescar al resto. Hay algo que es real y es lamentable. Si no nos sale equilibrar la reacción o no podemos plantear la reacción, primero nos van a dar a veces los nombres de los reactivos, tenemos que poder escribir sus fórmulas. Si nos dan escritas las fórmulas, bueno, ya, aunque no nos acordemos el nombre, por lo menos está la fórmula, ¿sí? Pero puede que nos den con nombre, entonces tengamos que formular. Eso sería la primera dificultad que tengo que sortear. La segunda es poder escribir las hemirreacciones y las reacciones redox. Entonces tengo que identificar quiénes cambian en estado de oxidación, tengo que identificar el medio de reacción y tengo que tener éxito a la hora de balancearla, porque si tengo que hacer cálculos sobre esa reacción y hago todo lo anterior mal, estoy al horno. La reacción que mostró Guillermo hoy al comenzar, esa de la plata, del nitrato de plata con el cobre para dar nitrato cúprico más plata, se podría equilibrar a través del método de ion-electrón, pero como era sencilla, se podría equilibrar también al tanteo, ¿sí? Al tanteo, que es buscar los coeficientes estequiométricos, porque la vista, como son dos reactivos, dos productos, y es fácil de equilibrar, me lo permite. Ahora hay reacciones que son mucho más complejas y sí o sí tengo que ir a usar el método de ion-electrón, ¿sí? O algún otro método para poder balancearla. Magalí, ¿qué reacción redox te trajo problemas? El P, por ejemplo. A ver, vamos a la línea. Ahí lo busco y lo pego y lo comparto, a ver, porque es más fácil por ahí hacerlo. Sí, no, yo el otro día lo di sobre Word, viste, es un poquito más complicado. Pero es que quería que tomes un poquito de agua. Ahí va, a ver. ¿En qué página está esa? A ver si me orientan. Espera. 66 a 75, creo que estamos por ahí. Ay, sí. Sí, la guía es esa. Sí. El P. El 10P. El 10P. En la página 73. Ah, sí. Bienvenida al agua oxigenada. Bienvenida a la oxigenada. Bienvenido, amor. Otra vez. ¿Por qué me cuestan, profe? Pero ¿por qué no oxigenada? ¿Por qué me cuesta? Bueno, les voy a hacer entonces, ustedes me obligan, les voy a hacer un comentario, un repaso general de reactivos y productos comunes para llegar al agua oxigenada como situación final. Ahí les comparto pantalla. A ver. A ver.
¿Se ve mi pantalla ahí? Sí. Bueno. Bien. Hacemos un repaso de algunos reactivos y algunos productos redox para llegar al agua oxigenada. No esperen que vamos a llegar al final del repaso al agua oxigenada, que es la pregunta concreta que aparece ahí, pero no viene mal hacer un repaso general de algunas cuestiones que generalmente confunden o ponen de manera incompleta, ¿sí? Bien, comencemos por dos reactivos que son muy comunes. ¿Por qué son muy comunes? Porque son dos oxidantes y siempre se van a comportar como oxidantes. ¿Por qué digo esto? Vamos a empezar a analizar en detalle primero el permanganato, ¿sí? Si yo lo pienso de manera molecular, el permanganato generalmente se consigue, se vende, se comercializa como permanganato de potasio y el color es violeta, mucho más intenso que el que figura acá, ¿eh? Es un color muy, muy intenso. El anión mantiene este color y cuando reacciona de forma redox, lo interesante es que tiene dos maneras diferentes de expresarse. Si yo trabajo en medio ácido, el permanganato, el átomo de manganeso en el anión permanganato se va a reducir hasta manganeso más 2. ¿Por qué digo que se va a reducir? Porque el estado de oxidación del manganeso va de más 7 a más 2. Este catión es incoloro en prácticamente todas las veces, salvo que la solución sea muy concentrada, donde el manganeso tiene una coloración ligeramente rosada. Pero lo más común es que yo agregue permanganato y desaparezca el color automáticamente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo el anión permanganato y está en medio alcalino? Bueno, el medio alcalino no reacciona igual, el producto no es el mismo, y ni siquiera es soluble, ¿sí? El dióxido de manganeso, como todos los óxidos que ustedes tengan que expresar, recuerden que no los pueden ionizar. Así que van a tener una flechita para abajo o van a tener una S de sólido, ¿sí? Y entonces es un compuesto que se sale de la solución. Pero otra cuestión a analizar es que el anión permanganato, cuando se reduce en medio alcalino, pasa de más 7 a más 4. No se comporta con la misma transferencia de electrones o la misma aceptación de electrones que cuando está en medio ácido. Cuando está en medio ácido, acepta 5 electrones. Cuando está en medio alcalino, acepta solo 3. Por eso, a veces se le menciona como oxidación fuerte, que presenta el permanganato en medio ácido, y oxidación suave en medio alcalino. De todas formas, es importante rescatar otro error común. Si informan el agente oxidante, no pueden decir que es el manganeso. ¿Por qué? Tendré que expresar el anión donde está el manganeso, o sea, que si yo tengo una reacción que en vez de ser molecular es iónica, yo puedo decir que el agente oxidante es el anión permanganato, y está bien. Si mi ecuación química es molecular, y yo sé que el compuesto vino, porque no puede venir solamente un ion, ¿sí? Vino con el contraión, con el catión. Y el catión es, como suele ser, potasio, yo tendré que decir que el agente oxidante es el permanganato de potasio. Está mal decir que el agente oxidante es el átomo de manganeso. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Parte 2. Vamos a analizar otro ion que también es bastante común. El anión dicromato. El anión dicromato también se consigue como dicromato de potasio. Es de color naranja y químicamente, digamos, esa especie se divide y genera otro ion en medio alcalino, que es el ion cromato. Lo importante de destacar es que es una forma en la cual es más estable dependiendo del medio, pero el estado de oxidación del cromo es el mismo, es más 6. Y el cromo, en estado de oxidación más 6, se encuentra en su máximo estado de oxidación, por lo tanto, solo puede reducirse. La característica que tiene es que también tenemos productos distintos, en medio ácido como en medio alcalino, como pasa con el anterior, pero en este caso la cantidad de electrones que
intervienen es la misma. O sea, si bien produce un catión cromo más 3 en solución ácida y produce un precipitado de hidróxido de cromo, o óxido de cromo 3, o también puede estar como hidróxido de cromo 3 o como óxido de cromo 3, a diferencia del permanganato, en este caso se reduce de más 6 a más 3, o sea, que la cantidad de electrones que intervienen por cada cromo es la misma. No así pasa en medio ácido alcalino con el permanganato. Nuevamente, les repito que si yo tengo que informar el agente oxidante, tendré que decir, si solamente conozco la reacción iónica, que el agente oxidante es el dicromato o el cromato si es en medio alcalino. Y si yo tengo la reacción química molecular, tendré que informar la sal correspondiente, ¿sí? Lo que podemos utilizar para englobar estas dos especies en común, es este llamado que le puse acá extra, es que las dos especies tienen a los átomos que participan en la redox en su techo de oxidación. Por lo tanto, solo pueden descender. Y por lo tanto, cada vez que participen estos iones en solución, siempre se van a reducir, por lo tanto, siempre que reaccionen redo y con una reacción redo, ¿no? Siempre se van a reducir, no tienen otra opción, y por lo tanto siempre van a ser agentes oxidantes. Eso con respecto a permanganato y dicromato. Después tenemos otras especies que también son comunes. Una de ellas es el yoduro. El yoduro se oxida a yodo. ¿Por qué se oxida? Porque pasa esta oxidación -1 a 0. El yodo es un compuesto no polar, pero poquito, se disuelve en agua y eso me da a la solución acuosa una coloración ligeramente rojiza. Y si le pusieron unas gotas de almidón, el yodo en la estructura helicoidal que tiene el almidón, ese polímero de hidrato de carbono, genera una coloración muy intensa azul, que de hecho es la que se utiliza para detectar presencia de yodo. Si yo tuviera un solvente orgánico, entonces dependiendo de cuál es el solvente con el que yo cuente, la coloración del yodo en ese solvente orgánico va a ser o rojo, o violeta, o un color intermedio entre estos dos. Entonces, yoduro se oxida. Bien. ¿Qué más podemos mencionar? Tiosulfato. El tiosulfato, dos moléculas de tiosulfato se transforman en una sola de tetrationato. Este es un compuesto muy, muy común en titulación, ¿sí? El tiosulfato se oxida, por lo tanto es un agente reductor. Se está oxidando. Y en este caso vamos a poner tetrationato, o sea, azufre 4, oxígeno 6 con dos cargas negativas, más 2 electrones. Esta es la única reacción que ustedes no van a balancear mirando los estados de oxidación de los átomos. ¿Por qué? Porque en este caso, la modificación en el estado de oxidación no es igual en los 4 azufres, ¿sí? No va a pasar como pasó con el dicromato, que cada cromo de estado de oxidación más 6 cambió a cromo con estado de oxidación más 3. Como eso no ocurre para este caso, pero no deja de ser un ion muy común en laboratorio, por eso está mencionado acá también, ¿sí? También como agente reductor, ya que él se oxida. Y llegamos al problemita en cuestión, ¿sí? Al agua oxigenada. El agua oxigenada tiene como agente activo al grupo peróxido. Cuando uno intenta hacer un balance, lo que primero observa es que tiene oxígeno y tiene hidrógenos. Entonces se les da por pensar, y es correcto, que el hidrógeno también podría participar en una reacción redox y reducirse de hidrógeno más 1 a hidrógeno 0. No es lo que va a pasar en tanto yo tenga agua oxigenada. ¿Por qué no? Porque la estabilidad de los hidrógenos es, con estado de oxidación más 1, como se encuentra, es muy superior a la estabilidad del grupo peróxido. Por lo tanto, cada vez que yo tenga un grupo peróxido, cada vez que yo tenga agua oxigenada, lo que voy a plantear en las hemireacciones es lo que le pase a ese grupo peróxido, ¿sí? Recordemos que el grupo peróxido está conformado de manera inseparable, por eso
esos dos oxígenos, y cada oxígeno tiene estado de oxidación -1. Entonces, como puse en este cuadrito, en cualquier medio, cuando se oxida, lo que va a ser afectado es el grupo peróxido, y va a ir de -1 a 0. Se oxidó porque aumentó su estado de oxidación. Ahora, si liberó protones, oxidrilos, agua, eso es un tema aparte, pero al menos la puerta de entrada al balance redox es no desenfocarme en el grupo peróxido, porque es el que reacciona. Después el medio alcalino, en la reducción, ¿sí? En las dos reacciones que van hacia abajo en este sistema de flechas, ¿no? Que puse acá, cuando se reduce el medio ácido, produce agua. ¿Por qué? ¿Se oxidó? Sí. El oxígeno que tenía estado de oxidación -1 pasó a tener estado de oxidación -2. O sea que su número se hizo más negativo, por lo tanto claramente se reduce, ¿sí? Pero el medio alcalino, ¿qué pasa? Lo mismo, el que va a actuar es el grupo peróxido. ¿Y a qué se va a transformar? Bueno, tenemos dos opciones y las dos son igual de válidas. Que yo diga que el agua oxigenada, el medio alcalino, también da agua, porque como vemos, el oxígeno pasa de -1 a -2, o podría balancear siendo que tengo un medio alcalino, diciendo que el grupo peróxido, el agua oxigenada, produce oxidrilo. ¿Hubo una reducción? Sí. ¿Por qué? Porque en los oxidrilos el oxígeno tiene el estado de oxidación más convencional para el oxígeno, que es -2. Por lo tanto, nuevamente observamos que va de -1 a -2. Así que esto sería el enfoque que tengo que tener, los tips, digamos, y como dice acá, recordar, en todos los casos los que cambian el estado de oxidación son los oxígenos del grupo peróxido. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe. ¿Quedó claro esto? Vayamos a la redox en cuestión, a ver qué onda. El ejercicio P. A ver. Recorto y me lo llevo. Lo guardo en el escritorio y lo pego ahora en un bloc de notas y lo peleamos. Bien. ¿Dónde queda? Acá. Bueno. Ahí tenemos el compuesto químico. Agua oxigenada más, ¿qué sería? Un óxido perclórico, porque el estado de oxidación del cloro en ese compuesto binario es +7, entonces es óxido perclórico. O heptóxido de dicloro, si lo quieren en la estequiométrica. O óxido de cloro 7, entre paréntesis con número romano. Más hidróxido de sodio, que me da oxígeno, más hipoclorito de sodio, más agua. Bien, vamos a ir anotando los diferentes elementos, ¿no?, que vamos encontrando. Yo por un lado voy a decir, entonces el medio es alcalino. Ya sé algo, ya sé que para balancear tendré que usar oxidrilos y agua. Y después detecto quienes modifican su estado de oxidación. En el agua oxigenada dijimos que para cada átomo de oxígeno en el grupo peróxido, su estado de oxidación es -1. Y después, dentro de lo que observo a la salida, veo que tengo oxígeno. Y el oxígeno tiene estado de oxidación 0. O sea que, al menos el agua oxigenada, observando el agua oxigenada, porque recuerden que el agua oxigenada se puede oxidar o reducir, ¿sí? No es como tener permanganato o dicromato. Pero bueno, digo, a ver,
los oxígenos en el óxido del no metal es menos 2. En el hidróxido es menos 2. En la sal es menos 2. Y en el agua es menos 2. Así que mi foco de atención va a estar en el oxígeno del grupo peróxido y en el oxígeno molecular. Y veo que se oxidó. Se oxida. Y si se oxida, es el agente reductor. Así que si el grupo peróxido se está oxidando, alguien se tiene que estar reduciendo. Voy a observar qué pasa con el cloro, ¿sí? Porque veo que tengo un óxido y después tengo una sal nueva que salió por acá. Entonces me fijo el estado de oxidación del cloro en esta sal, en este óxido, perdón. Bueno, tiene estado de oxidación más 7. Y en este compuesto tiene estado de oxidación más 1. No, a ver, más 3. Es clorito de sodio, no es hipoclorito de sodio. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, miro las cargas. ¿Cuántas cargas negativas tiene el aporte de 2 oxígenos para la molécula? 4 cargas negativas. ¿Cuál es la cantidad de carga que aporta el sodio? El sodio aporta una carga positiva. Por lo tanto, la diferencia tendrá que ser del cloro. O sea que el cloro está yendo de cloro más 7, el átomo de cloro, a cloro más 3. Entonces, se está reduciendo. Y si se reduce, es el agente oxidante. Ahora no me queda más que plantear la redox que estoy escribiendo. Entonces, empiezo por el agua oxigenada. Voy a poner agua oxigenada, un espacio que me va a dar el producto que detecté, el oxígeno, ¿sí? Recordemos que acá tiene menos 1 y que acá tiene 0. Lo primero que tengo que balancear es la cantidad. Recuerden que habíamos visto 4 pasos para el balance. Primero, el balance de la cantidad de átomos que cambian su estado de oxidación. Bien, ¿cuántos átomos en el grupo peróxido entran? 2. ¿Y cuántos salen? 2. Por lo tanto, el primer balance está concluido. Vayamos al segundo, el que es inevitable, que tiene que ver con la cantidad de electrones que participan, ¿sí? Siempre los vamos a sumar nosotros. Y dijimos que el grupo peróxido tiene menos 1 y el oxígeno tiene 0. ¿Cuántos electrones tendré que anotar y de qué lado? Dos electrones 2 electrones de qué lado. a la derecha. Se volvió más positivo, está bien. 2 electrones de este lado. Más 2 electrones. Ahora viene el balance eléctrico. De este lado, 0 más menos 2, menos 2. De este lado, 0. Y ahora recuerdo, porque es una molécula, que estoy en medio alcalino. Por lo tanto, para poder equilibrar, ¿no? Hacer un balance, dispongo de oxidrilos. ¿Cuántos y de qué lado pondré? Los pongo. 2 a la izquierda. 2 a la izquierda. Bien. Más 2 oxidrilos. Y ahora me toca el balance de masa final, el segundo balance, el de masa, que es el que pongo agua. ¿Cuántas aguas y de qué lado tengo que ponerlas? 2 del lado derecho. Más 2 de agua. ¿Por qué 2 de agua? ¿Cómo hicieron cómo abordaron a esa conclusión? A ver. Porque hay 2 hidrógenos del peróxido y dos del oxidrilo. Claro, 2 porque tenemos 2 oxidrilos. Bien.
Recuerden que el último balance es un balance de masa, por lo tanto, me ajusta solamente eso y no me desajustan las cargas. Mirando así nomás por arriba, digo, del lado derecho nadie tiene hidrógeno. Bueno, contabilizo cuántos hidrógenos están entrando y los tengo que hacer salir en el agua. Por eso, como dicen ustedes, ¿no? 2 hidrógenos en el agua oxigenada más 2 hidrógenos por los 2 oxidrilos, son 4. Entonces pongo 2 de agua. Eso, agua, al poner agua estoy poniendo oxígeno, así que de todas formas puedo hacer una repasadita a ver si la cantidad de oxígenos también me quedó balanceado, ¿sí? Puse 2 oxígenos con 2 moléculas de agua. Y 2 oxígenos también salieron porque salió oxígeno molecular. Son 4 oxígenos que salen. ¿Y cuántos están entrando? Bueno, 2 oxígenos entran con los 2 oxidrilos y 2 oxígenos están entrando con el grupo peróxido. Conclusión, esta mi reacción está completamente balanceada. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, ya descubrí mi error. Estaba tomando al oxígeno con -2, no lo tomaba con -1, por eso No te iba a salir nunca, claro, porque yo estaba... mi reacción del cloro me daba bien, pero cuando llegaba la del peróxido no me daba. Bien. ¿Y cómo anotaste mi reacción del cloro? A ver, decime. La del cloro puse, el óxido de cloro más 2 electrones. El óxido de cloro, que se fue entonces a esta especie, ¿no? ¿Así? El óxido, corregí. El óxido. Ese, ahí está. Ahí está. Exacto. Bien. Más 2 electrones. Me quedé pensando que no van a ionizar el óxido y no van a ponerle a la sal el sodio. Y por ese lado se me escapó otra cosa. Bien. Entonces, más 2 electrones. Sí. ¿Por qué 2 electrones? ¿Por qué 2 electrones? ¿Cómo está cambiando el estado oxidado? Primero y principal. ¿Cuántos cloros que modifican su estado de oxidación, que dijimos que era +7, entran y cuántos salen? No, está bien. No, tomé el cloro +5 en vez de +3. Por eso puse 2 electrones. Ajá. Pero el lado de balance. Claro, sí. No, está bien. Bueno, entonces lo completamos. Fíjate que en lo que vos me estás planteando te falta el primer balance. El balance de la cantidad de átomos que cambian su estado de oxidación y la cantidad que salen. Sí, eso sí le puse 2, pero me puse ok. más 2 electrones, porque lo tomé como que cambiaba a cloro +5, no a cloro +3. Está bien, bueno, guardo con eso. Sí. Bien, entonces, de +7 a +3 son 4 electrones, pero son 2 átomos de cloro que están en el óxido. Así que en vez de ser 4 electrones, son 8 electrones. ¿Está bien? Sí. Bien. Una vez que puse esto, voy al balance de carga. Del lado izquierdo tenemos -8 y del lado derecho tenemos -2. Dos iones que tienen carga -1 cada uno. Como sé que estoy en medio alcalino, voy a utilizar oxidrilos, por lo tanto los voy a poner del lado derecho. ¿Cuántos tendré que poner? Bueno, para que lleguen a -8 tendré que agregar 6. 6 oxidrilos, o cualquier cosa. 6 oxidrilos. Ahora tenemos -2, -6, -8, que coincide con los reactivos, -8. Y ahora voy a poner el agua. Entonces, como están saliendo 6 hidrógenos y no hay este compuesto, este producto no tiene hidrógeno, y de los reactivos del lado izquierdo no tengo ningún hidrógeno, bueno, entonces le pongo agua, 3 de agua, para que se hagan cargo de esos 6 hidrógenos que entraron en los 6 oxidrilos. Y vuelvo a
mirar si todo está bien. Ahora, contabilizo los oxígenos. 3 que entran con el agua y 7 que salen con el óxido son 10. Y acá tenemos 2 oxígenos por cada anión, 2 veces el anión, 4 oxígenos, y más 6 oxígenos con los 6 oxidrilos, 10. Esta segunda de mi reacción también está balanceada. Bien, veamos que la hemi-reacción de arriba libera 2 electrones y la hemi-reacción de abajo toman, ¿sí? Tenemos una oxidación y una reducción, 8 electrones. Entonces, ¿esto está balanceado? No. ¿Cómo lo modifico? Se pueden invertir, en el video decía que se podían invertir la cantidad de electrones y, por ejemplo, en este caso, multiplicar la de mi reacción de arriba por 8 y la de abajo por 2. Sí, se pueden invertir y es lo más común. Uno no es su múltiplo del otro. Si no estás poniendo de más. Sí, igual si no hay estás poniendo de más. hay que simplificarla al mínimo. Por eso. Entonces, vos recordás siempre esto. Vos lo que tenés es un flujo electrónico. Entonces, pensalo como flujo electrónico. Es un flujo electrónico. Y en este flujo electrónico, lo único que me interesa a mí para balancear son los electrones que van a salir de la oxidación del agua oxigenada y que va a recibir el óxido. Si yo lo pienso así, entonces no tengo que andar multiplicando por demás y que me quede una cantidad, un múltiplo de eso para luego tachar. Digo, bueno, a mí lo que me importa, todo el método redox, la herramienta método redox, está en función de entender cómo ocurre la redox, que es un flujo de electrones. Entonces, lo que tengo que tener en cuenta es eso, y de esa manera digo, bueno, basta con que yo multiplique por 4 la hemi-reacción de arriba, para que toda la hemi-reacción de arriba produzca 8 electrones, que son la cantidad de electrones que requiere la hemi-reacción de abajo, para que todo esto sea un único proceso, pensado en 2 etapas, pero en definitiva, y en la realidad, es un único proceso. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Esto de cruzar también ya venía de antes, ¿eh? Recuerden que cuando decíamos cruzar y simplificar, el agua oxigenada corre riesgo de que me quede así, y no está bien, ¿sí? Entonces, cruzar como regla así al aire, no se las recomiendo tanto. Claramente que si yo tuviera arriba un 3 y abajo un 5, y bueno, 15 es el común múltiplo de 5 y de 3, no otro. Pero si uno es un múltiplo de otro, no hace falta multiplicar arriba y abajo cruzado. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Profe, tengo una consulta también con Redox. Sí. O sea, vi en el foro, ¿no? Porque no me quedaba equilibrado con el tema, con el óxido de plomo. Y había comentado la profesora que eh, como es que teníamos que anotar de un lado o del otro, dependiendo de las semireacciones, el óxido de plomo 4 o el sulfato de plomo 2. Pero no me quedó claro por qué. O sea, yo lo hice, me quedó equilibrado, me dio todo, me dio perfecto, pero ahora el concepto es como que me quedó volando, no termino de cerrar la idea por qué quedó, por qué tengo que pasar eso. ¿Y qué ejercicio es? La L
La L del 10. Ah, bien, ahí lo vemos. ¿Este es el 10? Sí. La L del 10. Bueno. Veamos acá. Veamos las especies. Vos tenés plomo metálico, tenés plúmbico, ¿sí? El plomo en estado de oxidación más 4. El oxígeno, esto es un óxido de un metal, el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2. En el ácido sulfúrico, el hidrógeno tiene más 1 porque no es un hidruro, el hidrógeno, si no tengo un hidruro metálico, el hidrógeno va a ser más 1. Los oxígenos, en los ácidos, porque esto no es un peróxido, los ácidos van a tener estado de oxidación menos 2, con lo cual el azufre tiene estado de oxidación más 6. Si lo pienso como ion, porque esto es un ácido sulfúrico y ustedes saben que el ácido sulfúrico, este ácido es un ácido fuerte, que se separan 2 protones más el anión sulfato. Si hago el seguimiento de este compuesto, de sulfato, veo que sulfato aparece acá. Por lo tanto, no es cierto que sufre algún estado redox el azufre. Se los menciono porque a veces como que lo quieren forzar a que si hay plomo y hay azufre, y bueno, el azufre algo le va a pasar. En este caso, se dan cuenta que el azufre tiene estado de oxidación más 6 antes y después. Sí. Los oxígenos que ingresan están en el óxido y en el anión. O sea que son oxígenos menos 2. Y los oxígenos que salen están en el anión de la sal y están en el agua. Por lo tanto, tampoco participa en la redox el oxígeno. Entonces, ¿a quién le voy a echar toda la culpa? Bueno, veamos la característica del plomo que ingresa acá, el primero de todos. ¿Estado de oxidación cuál es? De este. ¿Qué estado de oxidación tiene el plomo, el primero? 0. ¿Eh? 0. 0. Cero. 0. Cero, profe. Y de los plomos que observo a la salida, de hecho hay una sola fórmula, ¿ok? De modo que el único plomo que voy a mirar es este plomo que está acá. ¿Qué estado de oxidación tiene el plomo acá? Más 2. Más 2. O sea que ya tengo una redox para pensar, ¿sí? Del plomo que se va de 0 a plomo más 2. Este plomo, el plomo metálico, se oxidó porque su número de oxidación subió. Y entonces el plomo metálico es el agente reductor. ¿A quién reduce? Veamos el segundo plomo que se encuentra en el óxido. ¿Sí? El plomo acá está con estado de oxidación más 4 y el único plomo de salida es el sulfato de plomo 2. Y lo dice la misma nomenclatura, que el plomo está con estado de oxidación más 2. Por lo tanto, el plomo pasa de más 4 a más 2. Se está reduciendo y por lo tanto es el agente oxidante. De modo que en la reacción de oxidación, no recuerdo si sulfato de plomo figura como precipitado. Creo que sí. Calcio, bario, estroncio es precipitado. El sulfato de plomo, ¿qué dice la guía? Para mí era sólido, igual que todos los óxidos. Vamos a buscar. Los óxidos sí, el sulfato de plomo. Recuadro amarillo, ahí está. Es insoluble. Calcio, bario, estroncio y plomo. Son Ahí está. insolubles. Y sulfatos. ¿Cómo? Calcio, bario, estroncio y plomo 2. Entonces es un insoluble. Perfecto. Conclusión. Tendré que plantear 2 redox y las 2 con un producto insoluble. El primero con un reactivo insoluble y un producto insoluble, que es... No, las 2 parten de insolubles a insolubles. ¿Ok? Plomo metálico, con una S de sólido o una flechita para abajo, produce sulfato de plomo 2. Y lo tengo que anotar así. No lo puedo ionizar, porque es un insoluble. Y esa es la reacción. Puso la otra profe en el foro, es que teníamos que poner
el sulfato del lado de los reactivos. Plomo más sulfato da sulfato de plomo. Ah, vos decís para el balance. Pero vos fíjate que vos tenés de entrada, claro, plomo y tenés de producto sulfato de plomo, un insoluble. Vas a tener que poner sulfato para balancear, ¿sí? ¿Sí? Es un balance de tipo de masa, si bien no estás agregando, no estás mirando que modifica la cantidad de la especie que cambia el estado de oxidación en la primera parte, sí necesitas inevitablemente para precipitar sulfato de plomo el anión sulfato. Sí. Ya, porque De están todos en el modos, producto. Hasta en el producto tiene que estar en el reactivo. Sí, pero de exactamente. todos modos, primero te vas a fijar en las reglas, como las patas de la mesa. Primero que el plomo entra 1 y sale 1, con lo cual el átomo que cambia el estado de oxidación no hace falta balancearlo, está balanceado. Después vas a buscar el número de electrones, que es el paso 2. Claro. Y cuando vas al paso 3, que es donde nosotros balanceamos con protones, donde vas a balancear carga, ¿sí? Vas a tener que balancear cargas, pero también al balancear carga te vas a tener que fijar en el balance de masa. Y vas a terminar balanceando las dos cosas a la vez, porque cargas vas a poner junto a los sulfatos. Acá Claro, no estás viendo el medio de reacción, claro, ¿sí? yo tenía esa duda. En el tercer paso yo decía, bueno, tendría que colocar, digo, ¿en qué medio estoy? En medio ácido, bueno, tengo que colocar protones, pero decía, pero si coloco protones no me daba. Y Claro. al entrar al foro, decía, bueno, tengo que agregar sulfato, pero no entendía el por qué, por eso. Está bien. Sí, ¿sabés qué está pasando? Estamos en un límite de validez del método con un ejercicio como este, porque en realidad, para que un sólido produzca automáticamente otro sólido, es porque inevitablemente el sulfato se acercó hasta el metal plomo, porque si no, no podés tener automáticamente plomo. Si no, podríamos hacer dos reacciones por separado, de plomo 0 a plomo más 2, pero si vamos a aferrarnos a la tablita que figura en la guía, donde los sulfatos de plomo 2 son insolubles, vamos a tratar de escribirlo así. ¿Te salió igual el balance o querés que lo hagamos? Sí, me salió, pero te digo, me salió porque vi el proceso como guió la profesora diciendo, bueno, hacerlo Claro. de paso a paso, que encima no era que me contestó a mí, sino que iba a preguntar y justo ya estaba esa pregunta. Ajá, Entonces sí, leí y lo intenté y me dio, sí, pero eh, es igual, o sea, como que lo hice, me llegué al resultado, pero no lo entendí. no lo entendiste. Está bien. Claro. Bien, es parte de esto de la cantidad elemental de especies que tienen que estar. Primero dijimos que es importante observar la cantidad que entra y la cantidad que salen de los átomos que modifican su estado de oxidación, porque si no consigo eso, no consigo nada. Y después, nosotros utilizamos en el apartado medio, ¿no es cierto? En el paso 3, protones u oxidrilos, de acuerdo si es un medio ácido o es un medio alcalino. En este caso, es un medio ácido. Pero también podríamos, si quisiéramos no balancear en el paso de cargas, por ejemplo, sino balancear en el caso original y decir, para que yo tenga sulfato de plomo, partiendo estrictamente y únicamente de plomo, podría llegar a poner que es plomo más anión sulfato, que me da sulfato de plomo. Pasar al paso 2 y ahí poner la cantidad de electrones que tengo que sí o sí tener en mente que está modificando, porque si no, no tengo una redox. Entonces, plomo 0 más sulfato me da sulfato de plomo más 2 electrones, porque se oxidó. En el paso 3 hago el balance de cargas y veo que del lado de reactivo me queda sulfato y plomo, y del lado de producto tengo un precipitado. Así que del lado de reactivo voy a poner 2 protones. Y fíjate que ahí se te va balanceando. ¿Está hasta ahí? Sí. Bueno, Mientras iba hablando y explicando, iba mirando mi hoja a ver si iba bien. bien.
¿Y este ejemplo, digamos, se da solamente en este caso o hay otras ecuaciones químicas que se Ya, las ecuaciones redox, hay redox que son más difíciles y hay redox que son re difíciles. Los mecanismos redox son un montón, hay reacciones redox, hay un montón. Así que la idea es que nosotros no vamos a dar ejercicios demasiado rebuscados. Yo creo que que no le había prestado mucha atención, es uno de los más rebuscados. Mira, entonces ahí se ve un libro que tengo acá. Sí. Química y electricidad, reacciones de óxido de reducción y sus fundamentos y aplicaciones. Mirá todas las reacciones redox que tengo acá. Y eso que son un par nada más. En bioquímica tenés cientos de reacciones redox. En inorgánica tenés otros cientos de miles de reacciones redox. Esto es la puerta de entrada. Es cómo interpretar el concepto de redox como transferencia de electrones y por otro lado cómo utilizar un método, en este caso el método del ion-electrón. No van a, digamos, ya descubriste la característica de esta en mi reacción de dos sólidos que producen dos sólidos, o, digamos, y de hecho el producto es el mismo, es lo más raro que te vas a encontrar, no te preocupes. Fíjate que acá está óxido de cromo 3, que es lo que yo te mencionaba hoy, podés encontrar. Y fíjate que también está medio alcalino, como yo les mencionaba hoy, que vas a obtener el cromo más 6, que produce cromo 3, y si es en medio alcalino, es óxido de cromo 3, y si es en medio ácido, va a ser cromo más 3 nada más. Puedo tener óxido o hidróxido. En R tenés el hidróxido de cromo 3. En R, acá está. Acá está. Sí, esta es más afín porque pone al cromo más 6 como cromato. Esta reacción que está acá, la O, es un toque ficticio, porque en medio alcalino el dicromato dismuta en cromato. Pero no importa. Ustedes lo que tienen que hacer es balancear esa redox, punto. Detectar quién se oxida, quién se reduce, poner el guión y utilizar el medio para balancear eléctricamente. Profe, Sí. en el punto Y, ¿se puede, por ejemplo, en mi reacción de oxidación, separar el potasio del óxido de bromo? Es que No no es es un óxido de de bromo esto, ¿eh? Esto es una sal ternaria. Esto es Eso, hipobromito de potasio. sí, pero se puede, digamos, separar. No se puede, se debe separar. Porque si vos no te dicen que esta sal ternaria es insoluble, vos tenés que sí o sí separar catión y anión. El catión es potasio y el anión es el hipobromito, ¿sí? Es anión o ion hipobromito. Tenés que. Porque después, o sea, no sé cómo balancearla con el agua. No se va. Vos no la estás haciendo al aire, la estás haciendo las dos semireacciones, ¿no es cierto? ¿Quién se oxida y quién se reduce acá? El hipobromito tiene un bromo más 1, ¿sí? Sí, y sí. el bromuro de potasio tiene un bromo menos 1. ¿Qué le pasó? Ah, ese se redujo. Uh-huh. Ah, lo estoy haciendo al revés. Ahí está. La redox tal cual. Y después, ¿quién más encontramos? Fíjate. El arseniato. ¿Qué estado de oxidación tiene el arsénico acá? Ese tiene 0 y después el otro tiene oxidación. No, ¿cómo se llama? Estado de oxidación. Estado de oxidación 5. Más 5. Correcto. No, sí, ahí está. Me estaba equivocando. El anión del arsénico, ahí el arseniato, es arsénico, oxígeno 4 menos 3. Le pasa lo mismo que al otro, tenés que llevar el anión de la sal. ¿Está claro? Sí, gracias. Bien. Las sales las van a ionizar todas, a no ser que les diga, entre paréntesis, una S, que es un sólido,
o le pongan una flechita que es, que es lo mismo, un insoluble. Si no, las sales se ionizan, ¿eh? Bueno. Si les parece bien, vamos dejando acá. Bueno, profe. ¿Tienen alguna otra pregunta fugaz así? Que... Ahí les escribí en el chat, por si alguno se perdió en lo que hablamos con la compañera, el ion hipobromito a bromuro y el arsénico 0 al ion arseniato. Gracias, profe. Así como van las semirreacciones. Creo que estamos, ¿no? Estamos. Bueno, ya es la hora. Sí, divisiones no entran en... Chao, gracias. Gracias, buenas noches. Chao.